Hola gente desconocida de YouTube, ¿cómo les va? Espero y bien. El día de hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo de este fic. Descargo de responsabilidad. La historia y la música que aparecen en el vídeo no son de mi pertenencia, yo solo me encargué de transcribir el texto a audio y hacer el vídeo. Sin más, los dejo con otro capítulo de este fic llamado Advertencia. La historia a continuación contiene escenas de violencia y menciones a actos sexuales. Si eres sensible a este tipo de historias, favor abandonar este video, en caso contrario disfruta del video. Vete, estoy viendo porno, capítulo 7, donde suceden cosas y cosas en un capítulo que es mucho más grande de lo que debería ser. No soy dueño de Xchol de XD, ninguno de sus personajes, ni ninguna referencia en esta historia. Si lo hiciera, pasarían cosas horribles. Tampoco soy dueño de ningún otro anime al que haga referencia. Soy dueño de todos los Oki, de las nuevas habilidades de la historia, así como de cada onza de genialidad pura generada por esto. Issei tardó 3 días en sacar a Gasper de su habitación. En una nota al margen, Issei tardó 2 días en volver a la habitación de Gasper en primer lugar, pero todos prefirieron fingir que esa parte en particular no sucedió. Tratar de convencerlo de que el vampiro no era Diobrando, y que el agorafóbico no intentaría dominar el mundo una vez que se le cayeran las pelotas, era mucho más problemático de lo que valía la pena. Nadie siguió al adolescente perturbado y adicto a la pornografía a la habitación, en parte porque no querían entrometerse en algo privado y en parte debido a la mala impresión que había causado en casi todos en el orc. Aún así, los demonios y Rainare esperaban que Issei tardara más en convencer a Gasper de salir. De buena gana en eso. El primer día, hubo una buena mezcla de gritos y ruidos desenfrenados en la habitación. Después de que Issei se fue, Rias entró en la habitación de su obispo para encontrar al joven vampiro un desastre confuso, abrazando su almohada y repitiendo constantemente: no soy Dio. No soy Dio. Aparentemente, a diferencia del resto de la nobleza Gremori, Gasper en realidad tenía una sólida comprensión de la cultura otaku. Estar encerrado dentro casi perpetuamente sin forma de contactar con el mundo exterior fuera de su computadora había dejado al vampiro con pocas formas de matar el tiempo cuando no estaba haciendo contratos de demon digitalmente. También se mostró increíblemente reacio a explicarle a Rias qué era exactamente un weeaboo cuando ella preguntó. Después de finalmente hacer una búsqueda en Google sobre el término, la princesa Diablo descubrió por qué. A ella no le hizo gracia. ¿A qué no? Por otro lado, lo era. De cualquier manera, no impidió que Issei reconociera a Rias como algo más que un weeaboo. Ya había llegado al punto de que si alguien la llamaba por su nombre primero, miraría a su alrededor confundido hasta que alguien le recordó que Rias es igual a esa chica weeaboo pelirroja. Rainare se complació mucho en esto. Dicho placer murió rápida y miserablemente cuando Koneko señaló que Issei solo la reconocía como la puma inútil, lo que significaba que Rainare era la persona mayor del grupo. El segundo día fue aún más peculiar, ya que Issei llegó a la casa club a tiempo con una gran pila de cajas de cartón desdobladas, varios rollos de cinta adhesiva, algunos rotuladores y un par de tijeras. Terminó con Issei caminando a casa como si nada hubiera pasado, la habitación de Gasper llena de múltiples robots mecánicos infantiles hechos de cartón y dibujados apropiadamente, 3 fuertes de caja completos con armamento a escala, y Gasper pegado al techo con una caja en su cabeza con agujeros para los ojos y la cara de Diobrando dibujada en el frente. La caja de Dio también fue pegada a la cabeza de Gasper. Cuando Rias preguntó qué había sucedido, Gasper se estremeció y le dijo en un tono claramente traumatizado que nunca debería cuestionar la habilidad de Issei con la cinta adhesiva o la guerra de artillería improvisada. Casi todos estaban en contra de que Issei viera de Gasper al día siguiente, incluso si esta vez no estaba armado hasta los dientes con artes y oficios. Después de algunas promesas poco entusiastas, a regañadientes le permitieron entrar de nuevo en la habitación de Gasper. Esa tarde, sin ningún tipo de gritos, violencia o caos, el joven vampiro salió de su habitación por su cuenta. Rias. Asomándose por la esquina de la puerta, un niño pequeño, de cabello rubio, vestido con el uniforme femenino de la Academia Quo, asomó la cabeza. Todos excepto Rainare, que estaba tomando una siesta, se sorprendieron por lo que estaban viendo. ¿Pito? La líder de los demonios parpadeó con genuina sorpresa y se levantó de su elaborado escritorio de madera. ¿Eres tú? ¿Saliste de tu habitación? Ese sí. El tímido vampiro se abrazó a la esquina como si su vida dependiera de ello. Vaya. Esto es inesperado.
Tenía la impresión de que habría habido muchos gritos y otras cosas desafortunadas antes de que te fueras. Akeno comenzó honestamente, pero lentamente su mente comenzó a desviarse hacia gráficos desconocidos si su leve rubor era una indicación. Él no te hizo nada esta vez, ¿verdad? Kiba preguntó con cautela, haciendo que todos en la habitación lo miraran con escepticismo, particularmente por cualquier cinta adhesiva. Ayer les tomó media hora quitarle esa caja de la cabeza. Uf. No. Issei-senpai no hizo nada. Gasper se encogió aún más detrás de la esquina. Simplemente jugamos videojuegos y hablamos. Un grito profano resonó en el pasillo, haciendo que todos se detuvieran. Él comenzó a jugar Bloodborne cuando decidí irme. Un incentivo para asegurarme de que no volviera. Gasper se estremeció, sus ojos muy abiertos y dilatados por el terror. No quiero volver. Ya no es seguro allí. Rainare gruñó irritada por haber sido despertada y se movió en el sofá para estar más cómoda. El imbécil debe haber subido al máximo el volumen de la televisión a propósito. Debería haberlo visto venir. Koneko murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Nadie estuvo en desacuerdo. Ria sacudió la cabeza con leve exasperación y se acercó a su obispo con los brazos abiertos. No le hagas caso. Ven aquí, Gasper. Has dado un gran paso. Estoy orgulloso de ti. Gasper caminó lentamente hacia su abrazo, aceptando sus brazos envolviéndolo, con toda la calidez y comodidad que le brindaban. Había pasado un tiempo desde que lo habían abrazado así. Fue agradable. Se sentía seguro así. Lo siento por preocuparte. Por preocupar a todos. Debe haber sido difícil aguantar a alguien como yo. Nunca digas eso, Gasper. No eres una molestia en absoluto. Akeno reprendió como lo haría una hermana mayor. Eres de la familia Gasper. Eso es lo que hacemos. Kiba sonrió, Koneko asintió con la cabeza. Familia. El vampiro se hundió más profundamente en el abrazo de Rias y en el pecho por extensión. Sí. Así es. Ahora sois toda mi familia, y yo no he hecho nada, Pito. Surrey frunció el ceño confundido. ¿Hay algo mal? No. Sacudió la cabeza. Solo estoy pensando en voz alta. El resto de la tarde transcurrió con fanfarria moderada. Akeno y Koneko sacaron sus refrigerios y té favoritos para celebrar mientras todos felicitaban a Gasper por su desarrollo, excepto Rainare, que solo quería dormir para recuperarse de la resaca de su recorrido de bar esa noche. Cristo, Dona Seek podría beber si quisiera. Estaba sorprendida de haber logrado encontrar el camino de regreso a casa. ¿Cuándo empezó a referirse a ese lugar como su hogar? ¿Cómo lo hizo? Gasper se volvió hacia Koneko. ¿Cómo te convenció el pervertido para que salieras? La chica gato elaboró. Él no te amenazó, ¿verdad? No. Gasper negó violentamente con la cabeza. Bueno, él dijo que está obligado a destrozarme si trato de dominar el mundo ya que él es quien me desató, pero no quiero hacer eso en primer lugar, así que no hay problema. Allá. Tiene una imaginación bastante activa. ¿No es así, Rias? Akeno se rió entre dientes, mirando a su mejor amiga. Ciertamente lo hace. Rias trató de presentar una fachada elegante, pero fracasó miserablemente. Ella no era una weeaboo. No respondiste mi pregunta. Koneko frunció el ceño ligeramente. El acusado se movió incómodo y miró su té. Realmente no hizo nada especial. Los últimos 2 días fueron extraños y aterradores, pero hoy solo jugamos algunos juegos y hablamos sobre cosas al azar. Era obvio para todos que se estaba andando por las ramas. Algo había sucedido de lo que no quería hablar. ¿De qué habló? Presionó Kiba. Juegos. Trucos. Códigos. Cómo los personajes y monstruos en ellos se comparan contra Mao y otras personas fuertes en una batalla a muerte. Empezó lentamente. Él no preguntó qué me pasó ni nada privado. No, sabía que no importaba. Él sabe lo que es simplemente no querer lidiar con nada más. ¿No lidiar con nada? Más de una cabeza se inclinó confundida. Es difícil explicárselo a alguien que no lo entiende. La cabeza de Gasper se hundió más por la vergüenza, como si admitir que él era una de esas personas lo haría verse peor ante todos. La presión. El miedo. Incluso si sabes que es una tontería, no es algo con lo que se pueda razonar. Es como tener un par de manos hechas de hielo siempre listas para agarrarte por la columna. No hay control.
No puedes hacer cualquier cosa al respecto, excepto haz cualquier cosa y todo lo que puedas para que no vuelva a suceder. Es difícil incluso respirar. No puedes pensar. Las paredes comienzan a moverse. Todo es demasiado grande. Es demasiado. A mitad de camino, el cuerpo del vampiro comenzó a temblar en intervalos cada vez mayores hasta que comenzó a llegar al punto en que casi se le cae el té de las manos. Solo una rápida reacción de Rías, sosteniendo y consolando su pequeño cuerpo, logró calmarlo nuevamente. Ahí. No te preocupes. Estoy aquí, Gasper. Nada te va a lastimar aquí. Ella canturreó con dulzura, abrazándolo suavemente de lado. ¿Ya estás retrocediendo? Una nueva voz llamó la atención de todos. Han pasado 2 horas. No está mal teniendo en cuenta su estado actual. Issei. La sonrisa de Kiba se atenuó, girándose hacia el invitado que bostezaba junto a la puerta. Hombre esclavo. Issei asintió, como si hubiera saludado al tipo con un nombre no ofensivo. Mirando alrededor de la habitación, el Sekiryutei respiró hondo, indicando que obviamente estaba inquieto por su situación actual de alguna manera, antes de enfocarse en Rías. ¿Ha tenido otros momentos, o es este el primero? Este es el primero importante. Respondió Rías, todavía sin gustarle lo casual que estaba tratando la condición de Gasper. Ha vacilado un par de veces, pero se las arregló para recuperarse por sí mismo salvo por este caso. Bien. Significa que en realidad se está esforzando. Sin molestarse en esperar las reacciones del otro, caminó casualmente hacia la mesa central y recogió un pequeño obsequio que Koneko había sacado antes. Esto es bastante bueno. Pareces terriblemente tranquilo a pesar de que Gasper está sufriendo una recaída. Akeno lo miró con escepticismo. ¿Por qué no debería? Iba a suceder con el tiempo. ¿No pensaste que simplemente saldría de su habitación y mágicamente mejoraría, verdad? La magia hace muchas cosas, la psicología no es una de ellas. Él le dirigió una mirada ligeramente molesta, como si hubiera cuestionado sus capacidades o su sentido de la lógica. El niño es un desastre casi tan grande como yo. Me tomó años simplemente caminar fuera de mi casa, y casi otro año entero para soportar simplemente estar rodeado de extraños lo suficiente como para no mostrar cuánto desorden estoy haciendo. Solo dio su primer paso para acostumbrarse a esto. Soy Gasper, el vampiro gimió en el pecho de Rías. ¿Y cuánto tiempo crees que le tomará superar eso? Akeno sondeó. Se encogió de hombros. Me supera. No soy un psiquiatra. Solo soy un loco en mal estado que está un poco más avanzado en el proceso de recuperación que él. No tomé exactamente bien el tratamiento profesional en eso. Gran sorpresa. ¿Intentaste matarlos cuando se acercaron a tu madre también? Rainare puso los ojos en blanco. No tenía que hacerlo. La mayoría de esos imbéciles pensaron que mi única opción era dosificarme hasta las agallas con medicamentos caros hasta que estuviera en coma. Ella no tomó eso amablemente. Yo tampoco. Malditos vendidos. Más de la mitad de esa mierda que estaban tratando de empujarme apenas había pasado la etapa experimental. La mayoría de las pastillas normales tampoco funcionarían. Su sistema era demasiado fuerte contra los químicos irregulares para tener algún efecto. Eso dejó solo las cosas fuertes confirmadas, que eran en su mayoría opioides y brebajes que eran igual de malos. No iba a tocar esa mierda aunque su vida dependiera de ello. Todos excepto Issei se movieron incómodos. Claramente acababan de escuchar algo que se suponía que no debían escuchar. Entonces, ¿qué sugieres? Rías suspiró con algo de exasperación. Claramente tienes más experiencia en el tema que nosotros. Esperaba que pudiéramos lograr que asistiera a clases y hacer algunos amigos después de que se adaptara. Issei resopló. Ah. ¿Solo así? Honestamente, estás metiendo a un agorafóbico severo que apenas se está recuperando en medio de un gran grupo de completos extraños con poderes para detener el tiempo y esperando que no pierda la cabeza. Parece que lo estás haciendo bastante bien. Koneko lo miró con lascivia. Gyakun obviamente está más ajustado que tú. El dragón se detuvo para mirarla con una expresión ilegible. Corto. Insultos viciosos y directos. Límites sin emociones. Obsesión antinatural con los dulces, no serías pariente de la tía Yo, ¿verdad? Por un breve momento, el orc podría haber jurado que escucharon algo parecido a una entidad masiva literalmente frente a la palma de la mano desde la dirección de Issei. Koneko se alejó lentamente de él.
El dragón hinchó las mejillas infantilmente, inclinándose más cerca sin respetar su espacio personal. Acércate más y te golpearé. Pareció inspeccionarla con una expresión bastante infantil antes de darse por vencido y retirarse. Nah. Ustedes dos solo comparten algunas cosas en común. Es mejor si no se conocen. Destruirías las emociones y la autoestima de todos con los que te encontrarías. Ninguno estaría a salvo. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres realmente raro? Koneko frunció el ceño. No recientemente. Respondió con genuina honestidad. Teniendo en cuenta que nadie quiere hablar con él en general, y se ha encerrado en su habitación durante 5 años, eso no es difícil de imaginar. Rainare puso los ojos en blanco. Tiene sentido. Issei se encogió de hombros, tomando otro bocadillo de la mesa. Issei, ¿podemos volver con Gasper, por favor? Rías suspiró. Ella no gimió. Gemir era impropio de alguien de su estatura. Si enviarlo a la escuela no es una opción, ¿qué lo es? Aclimatarlo. Dejándose caer en el sofá en el que estaba Rainare e interrumpiendo su casi siesta, comenzó a servirse un poco de té. Haz cosas con él. Haz que salga. Entrénalo. Llévalo contigo cuando estés cazando a los más débiles. ¿Cómo los llamas de nuevo? ¿Demonios que huyen? ¿Demonios perdidos? Diablos callejeros. Corrigió Akeno, dándole una mirada extraña. ¿Crees que es una mejor idea llevarlo con nosotros a las peleas que enviarlo a la escuela donde es seguro? Uff. El agarre de Gasper sobre Rías se hizo más fuerte. Era evidente que no le gustaba mucho la idea. Tal vez. Hay una manera fácil de averiguarlo. Tomó un sorbo rápido de su bebida, se lamentó brevemente de que no era ese brebaje que hicieron cuando estuvo allí por primera vez, y luego lo dejó. Oidio. ¿Cómo suena eso? ¿Quieres salir con todos y cazar algunos monstruos salvajes y personas dementes que lastimarán a otros si nadie hace algo? Gasper comenzó a temblar como si estuviera empapado en agua fría. Ah. No. Rías frunció el ceño. Issei, no veo cuál es el punto de lo que estás, ¿no? Issei la interrumpió. ¿Entonces quieres ir a la escuela? ¿Dónde estás rodeado de cientos de completos extraños que estarán hablando contigo todo el día? ¿A la intemperie? Todos, centrándose en ti mientras tú intentas averiguar qué es lo que quieren. Sin dónde esconderse. El temblor del vampiro se multiplicó por 10, al igual que su agarre sobre Rías. Bien. Has hecho tú. Rías puso los ojos en blanco y se volvió para mirar a Issei, solo para descubrir que ya no estaba en el sofá. Rainare, la única persona que no estaba sorprendida por su desaparición, señaló perezosamente un rincón de la habitación antes de intentar volver a dormir. En dicho rincón, el Sekiryutei estaba hecho un ovillo, apoyado contra la pared, sus manos agarrando su cabeza, y mirando casi desesperadamente el punto donde se unían las paredes. Quédate aquí. Se irán. Siempre desaparecen eventualmente. No les respondas. A los buitres no les importa. No más preguntas. No más fotos. Yo no lo hice, ¿acaso accidentalmente desencadenó su propia fobia? Kiba estaba realmente asombrado por el cambio de personalidad casi instantáneo de Issei. Lo parece. Akeno observó, sin saber qué hacer con la situación. Sería gracioso si no fuera tan triste. Koneko, como de costumbre, estaba en el límite de lo ilegible. Solo se podía ver una mínima cantidad de lástima en sus ojos. Ella no lo dijo, pero podía sentir su ki enloqueciendo desde el otro lado de la habitación. ¿Deberíamos hacer algo? Kiba miró incómodo a Rías. A decir verdad, pensó que la reacción de Gasper fue lo suficientemente mala, pero parecía que Issei ni siquiera estaba registrando el mundo exterior en este momento. No. Eso probablemente solo empeoraría las cosas. Él no confía en ninguno de nosotros, ¿recuerdas? Solo que Rías no estaba particularmente sorprendida por el comportamiento de Issei, ya que había visto lo malo que podía ser en persona una vez antes. Issei, está bien. Solo somos nosotros. Todos te dejan en paz ahora. Ya fuera porque la había oído, o porque el repentino shock autoinducido había desaparecido con el tiempo, no importaba. Después de aproximadamente un minuto, la respiración de Issei se había calmado lo suficiente como para que aparentemente hubiera recuperado el autocontrol suficiente para darse cuenta de lo que estaba haciendo y, lo que es más importante, dónde estaba. En silencio, y muy lentamente, se volvió para mirar a todos los demás en la habitación, quienes le devolvían la mirada.
Esto nunca sucedió. ¿Entendido? No lo sé, Rainare sonrió, tomándolo en serio. Pronuncias una sola palabra y ya no haré tus almuerzos para la escuela. Nadie podía decir si el aura negra que se cernía sobre Issei era una intención asesina, magia o alguna anomalía del espacio-tiempo creada a partir de algún rasgo retorcido de dragón suyo. Todo lo que sabían era que nadie quería tocar la maldita cosa. Su boca se cerró con un fuerte chasquido de dientes. Podía decir que mantendría su palabra si ella la cagaba. Unos momentos de risas baratas y satisfacción no valía tener que depender de la comida de la cafetería. Fueron uno de los pocos aspectos destacados que tuvo trabajando en esta misión sangrienta. Apenas hizo nada en el costado como estaba. Tendría que usar el dinero de su alcohol para comprar comida si él ya no la encubría. ¡No! No le quites su salvación. Aterrador. Koneko murmuró, obteniendo asentimientos superficiales para todos los demás allí mientras el invitado se levantaba del piso, pero en lugar de regresar al sofá, simplemente se movió hacia la puerta más cercana y se apoyó contra ella. Era obvio que no quería estar cerca de nadie ahora y estaba ansioso por irse en cualquier momento. Volviendo al camino. Web, eres uno de los observadores de Kuo. Eso significa que te quedas atrapado cazando perros callejeros aquí, ¿verdad? En lugar de mirar a nadie, Issei se conformó con frotarse las sienes y asentir con la cabeza para no poder hacer contacto visual. Rias infló sus mejillas, claramente todavía no le gustaba su título no deseado, pero sabía que tenía una batalla perdida cuando la veía. Sí. Lo hago. De hecho, estaba planeando salir a cazar uno esta noche antes de que lograras convencer a Gasper para que saliera. El archiduque del área nos informó que un objetivo conocido se mudó a Kuo recientemente. ¿Va a ser un problema? Él sondeó. Straidemon Viser. Un demonio de clase baja que se escapó de su amo. Ha matado a muchos demonios y humanos desde que escapó y está ebria de sangre, pero en su mayoría eran civiles. Contra una nobleza entrenada real, ella no es una amenaza. Issei miró a su alrededor con escepticismo. Y contra un grupo de adolescentes moderadamente experimentados que constituyen menos de la mitad de una nobleza completa semi-entrenada. Rainare ahogó una risa oscura. El mocoso seguía siendo molesto como el infierno, pero ciertamente era mucho más divertido estar cerca cuando ella no era el blanco de su desprecio perpetuo. El hecho de que fuera considerada una simple entre los Grigori fue claramente ignorado. Las miradas que recibió de todos en la habitación claramente no fueron divertidas. Bien. Él no se movió. No era su culpa que no pudieran manejar la verdad. Podemos manejarlo. No es un problema. Rias respondió rotundamente. Bueno, está bien entonces. Él se encogió de hombros, como si su respuesta resolviera todas sus preguntas. Entonces no te importa si te acompañamos. Las uñas en un sonido de pizarra que salió de la garganta de Gasper parecían indicar que tenía la impresión de que Issei lo incluyó cuando dijo nosotros. Gaspar estaba en lo cierto. ¿Qué pasa con este asunto de nosotros? Rainare frunció el ceño. Si la cagan, puedes acabar con el extraviado para que puedas tener tu gas asesino. Issei negoció. Probablemente no has estado satisfecho durante semanas. Probablemente por eso sales todas las noches. Tienes que rascarte esa picazón tarde o temprano o de lo contrario se infectará. La caída se mordió la lengua. Finalmente soltarse y matar a un demonio sería una bienvenida muy necesaria de toda esta monotonía, pero no quería que viniera de obtener el permiso del idiota. Estuvo medio tentada de decir que lo satisfaría matándolo, pero su orgullo no le permitiría admitir jamás haber logrado algún tipo de clímax debido al imbécil. Te odio. Realmente lo hago. Rainare frunció el ceño. El puma dice que sí. Tradujo. ¡No! No quiero ir. Gasper tembló tanto que literalmente estaba enviando pequeñas ondas de choque a través del piso para que todos las sintieran. Los demonios callejeros dan miedo. Issei puso los ojos en blanco. Cálmate, Dio. Está bien. No vas a pelear. Lo más que vas a hacer es practicar congelando al pobre bastardo en su lugar de vez en cuando desde el otro lado del área, mientras el resto de estos tipos aquí hacer todo el trabajo duro. El vampiro hizo un puchero. Mi nombre es Gaspar. Pito. Rias habló, captando su atención. Si bien claramente no estamos de acuerdo con Issei, él tiene razón. Esta podría ser una buena experiencia para ti. No tienes que pelear si no quieres. Confía en mí, eres a salvo con nosotros. No dejaremos que nada te pase.
Gasper se removió incómodo en su asiento, al borde de las lágrimas. Acababa de salir de su habitación y ya estaban tratando de llevarlo a una cacería de demonios callejeros. Eso es demasiado. Es injusto. Eso, volvió a mirar a Issei e hicieron contacto visual. Los ojos aterrorizados del diablo se encontraron con los ojos humanos muertos. Recordó la charla que tuvieron en su habitación. Recordó lo que había decidido hacer y lo que se negaba a hacer. No es justo. Gasper se desinfló, perdiendo la voluntad de presentar una discusión, rompiendo primero su conversación tácita. Nunca es justo. Issei se encogió de hombros, entendiendo claramente lo que su estudiante de primer año no estaba diciendo más que nadie. Hacerse más fuerte solo ayuda a apilar más la baraja a tu favor, pero eso es todo. Sí. Tú, lo sabemos mejor que nadie. Gasper se rió amargamente, sorprendiendo a los otros demonios en la habitación. No era propio de él ser tan pesimista y seco sobre cualquier cosa. ¿Realmente no tengo que hacer nada? Apenas has estado fuera por unas pocas horas, y probablemente tengas menos experiencia peleando que todos los demás en la sala. Piensa en ello como una demostración de lo que harás eventualmente. Todos observaron y retuvieron sus comentarios mientras el humano hablaba con Gasper sin insultarlo en lo más mínimo. En todo caso, parecía indiferente a la situación del vampiro. Era sorprendentemente convincente cuando no estaba siendo un idiota demasiado condescendiente. Bien. Estaba claro que no quería hacerlo, pero Gasper ya no luchaba con saña contra la idea como lo había hecho antes. Rías miró a su alfil genuinamente asombrada. Lo había estado cuidando durante años, pero nunca antes había visto a Gasper abrirse a alguien tan rápido. Este nivel de confianza, no, esto era respeto genuino. A los ojos del vampiro, Issei era alguien a quien realmente valía la pena escuchar. Teniendo en cuenta cómo fueron los 2 días anteriores, solo hizo que el repentino desarrollo de Gasper fuera aún más desconcertante. ¿Ara? ¿Qué desarrollo tan inesperado? ¿A qué no compartió la confusión y sorpresa de Rías, si su expresión era algo por lo que pasar? Sospechoso. Koneko frunció el ceño. Kiba no dijo nada, en su lugar retrocedió y trató de leer y descubrir qué podría haber sucedido desde una perspectiva externa. Rainare gimió. Allí se fueron sus planes de salir a beber de nuevo esta noche. Llegaron al almacén donde Viser fue visto por última vez con buen tiempo, considerando que todos decidieron saltar esta vez en lugar de teletransportarse. Bueno, Issei fue a pie. Todos los demás volaron. Al principio, la mayoría estaba preocupada de que tendrían que igualar su ritmo o alguien tendría que cargarlo, pero Issei los sorprendió una vez más, al mejorar sus habilidades físicas con magia. Aparentemente, era lo suficientemente hábil en magia blanca y curativa para aumentar sus músculos hasta el punto de que corría y saltaba sobre edificios con la facilidad suficiente para mantenerse al día con el grupo volador. Irónicamente, fue Gasper quien más retuvo a todos. Todavía no estaba demasiado acostumbrado a volar, ni a moverse muy rápido. A pesar de lo difícil que es, debo admitir que nunca parece quedarse sin sorpresas. Akeno admitió a Rías cuando aterrizaron frente a su destino. Ciertamente no es aburrido. Rías estuvo de acuerdo, observando cómo Issei daba un último salto gigante que lo tenía a más de 30 metros en el aire antes de aterrizar limpiamente entre ellos, luciendo tan fresco como ellos. Era bastante anormal. Bueno, eso ya era obvio para todos, pero en más de un sentido. Los usuarios de magia más experimentados usaban hechizos de teletransportación o de vuelo para moverse. Mejorarse físicamente a sí mismo no era insólito, pero rara vez se usaba como medio de transporte porque no solo requería demasiada energía para hacerlo, sino que también era arriesgado. La mayoría de los hechizos de autoaumento físico no estaban destinados a usarse durante largos periodos de tiempo, debido a los peligros que los usos prolongados podrían tener en el cuerpo. Exceso de tensión. Sobredependencia. Sobreconfianza. Incapacidad para mantener los equilibrios internos. La lista de lesiones potenciales que uno podría sufrir no era pequeña, incluso para un usuario experimentado de magia. Hizo una nota mental para ofrecerle un teletransporte gratuito cuando esto terminara. Tan grosero y molesto como es, Issei lo hizo y todavía estaba ayudando a Gasper. No se sentía cómoda obligándolo a arriesgarse solo para hacer el viaje hasta aquí. Así que este es el lugar. El humano miró el almacén con escepticismo. ¿Nervioso? Kiba se burló de la manera educada que solo él podía lograr. Ese sí. Gasper se estremeció, mirando a su alrededor con cautela.
En realidad, estoy más asombrado de que Kuo tuviera un distrito de fabricación abandonado en primer lugar. El dragón miró a su alrededor a los edificios abandonados, medio llenos de equipos y recursos deteriorados y dilapidados. Realmente dejaron ir este lugar. ¿Saben quién es el dueño de esta área? En serio, se trata de una propiedad inmobiliaria de primer nivel que espera ser cambiada. Estamos a punto de pelear con un perro callejero y estás más interesado en vender almacenes para obtener ganancias. Rainare no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? Kuo es un punto de acceso creciente. Mucha gente se está mudando al área general. Muchos yuppies. Sería muy fácil convertir uno de estos vertederos en un club sólido que alberga conciertos, raves y otros eventos si se hace bien. La mayoría de los universitarios no pueden retener el dinero de sus padres ni una mierda, y el aspecto de edificio deteriorado está de moda en estos días. Es dinero fácil. Apuesto a que podría tomar uno de estos lugares y un estacionamiento considerable para, creo que habla en serio. Koneko lo miró, sin saber qué pensar mientras se perdía en sus cálculos. Issei, no creo, comenzó Rias. 17.837.900 yenes. Él asintió, dando con un número con firme confianza. Dao toma. Todos lo miraron. ¿Qué? Miró a su alrededor, confundido. 18 millones de yenes. Akeno miró a su alrededor confundido. Eso solo ascendía a alrededor de $180.000 americanos, más o menos dependiendo de cómo estaba el tipo de cambio. No sabía mucho sobre bienes raíces, pero aún así sabía que no era mucho dinero con respecto a algo tan masivo. ¿Solo necesitas tanto para un lugar tan grande? Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Es solo una estimación inicial. Probablemente va a subir hasta 20 al final. Obviamente, tendría que mirar para ver cuáles son los precios actuales del mercado, pero para eso está la negociación. La palabra clave de almacén abandonado es abandonado. Un lugar de este tamaño en excelentes condiciones es solo un poco más de 10.000. Tenga en cuenta el hecho de que no es en excelentes condiciones, sin uso, no en una parte solicitada de la ciudad, y otras cosas notables, y el precio sigue bajando. Estoy más preocupado por asegurarme de obtener un lugar que pase el código de seguridad con la menor inversión posible que la compra inicial. Esas cosas son una perra para pasar cuando se trata de lugares como este si estás tratando de engañarlos. El resto del dinero se destinaría a comprar la propiedad del estacionamiento y arreglar el lugar para que se vea bien por dentro. Después de eso, llenarlo con equipos, empleados, obtener seguros y toda esa otra basura probablemente me costaría otros 20 antes de que el lugar finalmente abriera y finalmente comenzara a obtener algún retorno de la inversión. En general, probablemente tomaría alrededor de, y así, una vez más, el comportamiento seguro normal de Issei Oudou pareció morir como un perro, dejándolo casi letárgico. La mirada casi enérgica de sus ojos se desvaneció casi al instante, dejando un charco marrón opaco y estancado. Dejando escapar un suspiro deprimido, sacudió la cabeza. Demasiado tiempo. No importa. Me emocioné por nada. Creo que es bipolar. Koneko dijo sin rodeos. No lo dudaría. Kiba estuvo de acuerdo. Sonaba como si supiera de lo que estaba hablando. Akeno reflexionó. Lástima. Incluso estaba empezando a interesarme en lo que estaba planeando. Un club de almacén suena muy divertido. Rias no dijo nada. En cambio, estaba más interesada en la reacción de Gasper ante el cambio de comportamiento de Issei. A diferencia de todos los demás, parecía que el vampiro realmente entendía lo que estaba pasando en la cabeza de Issei, casi como si estuviera compadeciendo a su mayor inestable. No quiero pisotear tu confusión, pero creo que ya no estamos solos. Rainare señaló la entrada del almacén, donde un constante y pesado sonido de golpes se hacía cada vez más fuerte. Huelo algo dulce. Pero también algo amargo y desagradable. Oh. También hay algo carnoso y jugoso. La voz sensual y claramente femenina canturreó cuando la mitad superior desnuda de una mujer apareció a la vista. Habría sido atractivo si no hubiera sonado como si la mitad de su garganta hubiera sido frotada con papel de lija recientemente. 3.8 de 10. A diferencia de todos los demás que habían hecho algún gesto para ponerse en una posición de pelea o correr, Issei simplemente juzgó su apariencia. Parecía que ni siquiera tenía la energía para huir, y mucho menos para luchar. ¿En serio? ¿Estás juzgando su apariencia? Rainare lo miró fijamente. Es una escala modificada.
La mayoría de las mujeres no humanas engañan con su apariencia, así que tengo que ser rudo. Explicó sin apenas entusiasmo, dándose la vuelta para caminar hacia la parte de atrás donde estaban Rías y Gasper. No le importaba en absoluto si su espalda estaba abierta. Demasiadas venas sobresalen. Su piel es un desastre. Su cabello es aún peor. Claramente no se está cuidando a sí misma en lo que respecta a la dieta y la exposición a la luz solar. Además, hay que tener en cuenta toda la mitad inferior del perro rabioso. Realmente es una pena. Parecía que sus senos tenían potencial en algún momento. En verdad, fue un movimiento astuto, salir con sus senos expuestos así. Si ella no hubiera estado en malas condiciones y él no hubiera tenido experiencia en los caminos del mundo, su derrota habría sido probable. Este mundo era sin duda peligroso. Aún, esa decoloración en su piel y sus venas. Era un tono irregular de azul y verde. No era natural, ni siquiera para demonios y monstruos. Había visto esos síntomas antes, pero ¿dónde? Me atrevo a preguntar qué es un 10. Gabriel. Ni siquiera dudó en mencionar al ángel del cielo más hermoso universalmente aceptado. Mierda. ¿Cómo? Miró a Reinaré con escepticismo. Es Gabriel. Todo el mundo sabe lo hermosa que es. Ni siquiera me gustan las rubias, pero ella aún tiene la puntuación. Es como si Dios la hubiera diseñado específica e intencionalmente para ser la encarnación viviente de la última provocación de pollas despistadas solo para follar con todos. Ese brillante gilipollas trollador. A esos santos senos. ¿Cómo le hubiera gustado simplemente descansar su cabeza contra tan magníficas obras de arte y sentir la perfección con su carne? Solo recordar haber visto su forma perfecta a través de su ropa hace tantos años, fue suficiente para calmar sus nervios y traer paz a su mente. Verdaderamente, la gracia del cielo estaba dentro de esos orbes dichosos. Incluso Viser se detuvo para mirar a Issei con escepticismo ante ese comentario. Escuchar a alguien criticar a los ángeles y al mismo Dios no fue tan importante ni sorprendente. Por otro lado, era bastante raro escuchar a alguien llamar a Gabriel, de todas las personas, el mejor provocador de pollas porque Dios es un idiota trollen con el tono de una persona a la que realmente no podría importarle menos el tema. No era totalmente porque estaba soñando despierto con una mirada completamente serena de una paz tan dichosa en su rostro que en realidad estaba brillando. Era una imagen que nadie había visto antes en él. Por un momento, casi pareció feliz. Y luego sus nervios se dispararon de nuevo por el hecho de que todos lo miraban fijamente, y su expresión cayó a una de impasibilidad letárgica otra vez. ¿Qué? Reinaré salió de su aturdido silencio primero. Ignorar tu pequeño desmayo, no me refiero a eso, idiota. No hay forma de que la conocieras en persona. Estás enojado porque estás en un 6.4. Yo. Tú. Espera, abajo. No estaba en absoluto perturbado o alarmado por la lanza de luz que ahora apuntaba a su pecho. Realmente te has estado dejando llevar este último mes. Eso es todo. Antes de que Reinaré pudiera actuar con su ira semi-justificada, fueron interrumpidos por el fuerte sonido de Viser siendo detenido en medio de la carga por Koneko, literalmente pateando al monstruo que era aproximadamente 10 veces su tamaño y 50 veces su masa física. Si bien simpatizo contigo en lo que respecta al comportamiento de Issei, ¿podrías guardarlo para después de que terminemos de matar al extraviado? Rías preguntó cortésmente, aunque estaba claro que ella también estaba empezando a irritarse con la boca de Issei. Issei, puedes dejar de enemistarte con todos. Los dos no demonios tuvieron reacciones completamente diferentes a su pedido. Mientras Reinaré hizo una mueca y se conformó con mirar a todos los que estaban allí, Issei curiosamente solo miró a su alrededor genuinamente confundido, como si fuera un niño pequeño que no supiera lo que hizo mal. Ya. Viser, por otro lado, no parecía estar distraída en absoluto mientras golpeaba a Koneko con saña, claramente con la intención de destrozar a la niña con los brazos humanos torcidos que formaban parte del torso torcido que su mano normal sobresalía. Pero fallando cada vez que el pequeño objetivo evadió cada golpe. Cambiar. En un breve destello que Reinaré no pudo seguir, Kiba salió disparado hacia adelante, armado con una espada larga afilada, pero por lo demás poco llamativa, y cortó uno de los titánicos brazos de Viser sin ningún problema. Muy guay. Gasper se quedó boquiabierto cuando Koneko y Kiba unieron al extraviado con una facilidad casi casual. Los dos casi parecían estar bailando alrededor del monstruo en lugar de luchar contra él.
Con la fuerza de Koneko y la velocidad de Kiba, Visser no es una amenaza en absoluto. Rias sonrió. ¿Ves a Gasper? No hay necesidad de preocuparse. Todos somos bastante fuertes. Podemos protegerte. La pelirroja le lanzó una mirada a Issei para ver su reacción en la pelea, pero para su decepción, el humano parecía aburrido, luchando por prestar atención a eso. Pues bien, si él quisiera algo llamativo, ella se lo daría. ¿A qué no? Es tu turno. Ara. ¿En serio? No me estás dando mucho para trabajar con Rias. La reina hizo un puchero mientras paseaba hacia el cortado, golpeado y exhausto Visser. Mocosos. Me los comeré a todos. Su carne y poder me harán más fuerte y más hermosa. El monstruo siseó. Su imagen, una vez elegante y tentadora, había cambiado a la de un híbrido de piraña humano deformado, con su rostro alargado y estirado en grados que parecía que su piel se partiría, y su boca estaba llena de dientes afilados e irregulares. Issei inexpresivo. Sabía que la belleza era subjetiva, pero esta dama se miraba en un espejo últimamente. Todos los que son remotamente conscientes del tipo de diablo sabían que los que se vuelven locos y comen carne cruda terminan pareciendo un Issei inexpresivo. Sabía que la belleza era subjetiva, pero esta dama se miraba en un espejo últimamente. Todos los que son remotamente conscientes del tipo de diablo sabían que los que se vuelven locos y comen carne cruda terminan pareciendo una mierda al final. Ah. Debería haber regresado a casa. Todavía tenía su cuota de porno por terminar y mañana por la noche es la fecha límite. Esto iba a ser un gran dolor. ¿Por qué tuvo que abrir su bocota antes? Grieta. Grieta. Estallido. Ya. Visser se iluminó como un árbol de Navidad cuando Akeno manifestó un pilar de electricidad sobre su objetivo y procedió a electrocutarla perpetuamente. ¿Por qué está perdiendo el tiempo de esa manera? Rainare frunció el ceño. Ella es una caída. Debería usar un poco de magia sagrada para acabar con la bestia. Ufufufufufu. Así es. Muévete y grita por mí. Issei, Rainare y Gasper se giraron lentamente para mirar a Akeno mientras disfrutaba del sufrimiento de Visser. Así que jodidamente lo llamé. Issei murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Asesino psicópata yandere total. Ella no es una psicópata asesina. Rias puso los ojos en blanco mientras al mismo tiempo intentaba consolar al ahora aterrorizado Gasper. Akeno es solo un sádico extremo. Uno descuidado. Rainare se quedó inexpresiva, viendo a Akeno electrocutarse fuera del área. En este punto, estaba más impresionada de que Visser todavía pudiera gritar tanto. Hay mucha gente como ella entre los caídos, pero la mayoría de nosotros al menos sabemos que no debemos desperdiciar tanto poder solo para presumir. Es vergonzoso. Ni siquiera está dejando que el monstruo se dé cuenta de que está disfrutando de su sufrimiento. Eso es prácticamente la mitad de los fundamentos del sadismo. Issei asintió, sosteniendo una tarjeta de puntuación. Estoy de acuerdo. Aficionada total. Sin autocontrol ni elegancia en su presentación. Ni siquiera parece tan excitada como parece. 2.6 sobre 10. Un completo fracaso de actuación. ¿Sabes? Puedo oírte. Akeno se giró lo suficiente para darles a la pareja una mirada ligeramente molesta. Bien. Aprende de nuestras críticas para que puedas limpiar tu acto. Les estás dando una mala reputación a los sádicos. Nadie se excitaría ni se masturbaría con una actuación de mierda como esta. Issei se mantuvo firme sin ninguna vergüenza. ¿Cómo podría siquiera saber cómo es un buen sádico? Preguntó Koneko. Adicto al porno extremo. Rainare le recordó. ¿Le gustaría mi lista de los 10 mejores de todos los tiempos, o simplemente los 10 mejores que todavía están activos? Les aseguro que mi selección es bastante diversa y amplia, múltiples demografías. La calidad no discrimina. Oh. Correcto. Pervertido. Koneko se quedó inexpresiva. ¿Eso es un sí o un no? ¿No es malo que te llamen sádico para empezar? Gasper se preguntó en voz alta. Depende de a quién le preguntes. Kiba evadió la pregunta. Sin embargo, por lo que él sabía, la mayoría de la gente diría que sí, ser un sádico es realmente malo. ¿En serio, quieren mis listas o no? La conversación no pareció ayudar al estado de ánimo de Akeno si el tamaño creciente de sus ataques fuera algo a lo que atenerse. A pesar de afirmar que la actuación de Akeno como sádica fue una completa basura, Issei observó el espectáculo de luces con leve interés. Estaba bastante seguro de eso ahora.
Sabía, o debería saber de Akeno de alguna manera. Estaba seguro de que había oído su nombre en alguna parte antes, cuando se presentaron por primera vez. Casi como si escuchar su nombre le causara una picazón en la parte posterior de la cabeza. O, como si alguien estuviera gritando a un pie de distancia de la parte posterior de su cráneo, que era un idiota por no saber algo obvio. No podía ser Drake. No le importaba nada ni nadie que no fuera al menos algo poderoso o importante en el gran esquema de las cosas. Debería hacerse revisar el sello pronto. Fantasma podría estar despertando. Ver su ataque relámpago también le recordó algo que sintió que debería ser bastante importante y saber bastante bien. Sin embargo, el problema era que nunca hizo amigos de su edad. Desde que había despertado su Sacred Gears, la cantidad de personas con las que realmente se había llevado bien alrededor de su edad se podía contar con los dedos de una mano. Y ambos eran chicos. Entonces, ¿por qué sentía que debería conocerla? ¿Eran sus senos? No. No, estaba bastante seguro de que no había visto los impresionantes senos de Akeno antes. Nunca olvidó un par de senos una vez que llamaron su atención. ¿Alguna vez? Si se conocieron, si es que alguna vez se conocieron, habría sido hace al menos 5 años, cuando ambos estaban entrando en la adolescencia. Ella era solo un año mayor que él, y aunque él era un proveedor de muchos bienes, nunca había mirado un par de senos en ese rango de edad joven a menos que las circunstancias fueran menos que afortunadas. Solo otro recordatorio de que el mundo era un lugar cruel. Quizás tenía algo que ver con el hecho de que ella era una caída. No, nunca conoció a ningún niño Fallen. Realmente no pasaba mucho tiempo con nadie cuando era más joven, excepto por Akeno. Es suficiente. Rias espetó, interrumpiendo su línea de pensamiento. Te estás yendo por la borda, incluso por ti. Ella ya ni siquiera está gritando. Oh, Omi. La reina se sonrojó tímidamente por la vergüenza y detuvo su ataque. Supongo que me enganché demasiado en mi diversión. Mi error. Ni siquiera lo estaba disfrutando. ¡Qué niña! Simplemente le gusta el viaje de poder y desahogar la frustración. Rainare resopló. Todos la ignoraron, no es que le importara. Todo este viaje fue decepcionante. Ni siquiera tenía ganas de matar a este debilucho. Ja. Viser se retorció en el suelo. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y raspaduras por los interminables ataques. No había una sola parte de ella que no estuviera intacta. Era un milagro que todavía estuviera respirando, y mucho menos consciente. Un leve olor llegó a la nariz de Issei, sus ojos se entrecerraron por los márgenes más pequeños. Por un breve momento, casi había perdido el control sobre sí mismo. Ese olor era algo que ya no debería existir. Oí. Compañero, murmuró Drake desde su mano izquierda, asegurándose de que solo Issei lo escuchara. Lo sé. HM. Rias miró a Issei confundido. ¿Dijiste algo? Solo hablo conmigo mismo. Estoy encerrado. Hacemos eso a veces. Se encogió de hombros como si lo que admitiera no fuera un problema en lo más mínimo, aunque si alguien se molestara en prestar atención, notarían que su voz era un poco más fuerte que antes. Así que supongo que es tu turno de intentar presumir. ¿Tienes que ser tan grosero? Ella lo enfrentó, llegando finalmente a su límite de cuántos insultos podían soportar ella y su nobleza. ¿Tienes que sentir que tienes que probarme algo? Él respondió con su propia pregunta. Todo el tiempo su cuerpo estuvo laxo y su expresión letárgica parecía agotar la energía de cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. Rias se puso rígida como si Akeno la hubiera electrocutado. Lo entiendo. Eres rico y un demonio de clase alta de una familia acomodada y no eres un completo títere incompetente. No cambia el hecho de que eres joven, sin experiencia y todavía en la escuela. Así que es tu nobleza. Deja de tratar de ser un adulto. Solo te estás avergonzando tratando de presumir así. Fue irónico. Esta fue una de las primeras cosas que Issei le había dicho, que no era mordazmente sarcástica o grosera de ninguna manera, pero aún así hirió su orgullo mucho más que cualquiera de esos comentarios groseros por un amplio margen. No sé por qué alguien querría tratar de impresionarte para empezar. En todo caso, deberían estar tratando de matarte. Rainare añadió caprichosamente sus 2 centavos. Personalmente, a ella no le importaría si lo hicieran. En el peor de los casos, uno de ellos muere. Lo mejor es que ambos lo hacen. Ella ganó de cualquier manera. ¿Qué quieres decir con eso? Rias preguntó confundida. De Fallen sonrió burlonamente como sé algo que tú no.
Preguntarle. Oye. El que aún no está muerto está comiendo algo. Issei señaló algo detrás de Rías, claramente sin prestar atención a ninguno de ellos. En efecto. Si bien todos habían descartado el cuerpo tembloroso de Visser como algo casi parecido a un cadáver, todavía era un cadáver que podía moverse, ver, escuchar y comer. Y de hecho estaba comiendo algo si las manos alrededor de su boca eran una indicación, permitiendo que una extraña sustancia verde pálido se filtrara entre sus dedos. ¿Qué es eso? Kiba frunció el ceño, no le gustaba este nuevo desarrollo. Huele raro. Koneko estuvo de acuerdo. Ara. Debo haber sido negligente en mi castigo. Akeno dio un paso adelante, la electricidad formando un arco alrededor de su cuerpo. Me aseguraré de... La reina fue interrumpida cuando uno de los enormes brazos carbonizados de Visser salió disparado y la golpeó de revés a través de una pared sin previo aviso. Akeno. Los demonios gritaron. ¡Guau! Rainare parpadeó sorprendida, más por el hecho de que el monstruo aún podía moverse más que nada. Sorprendentemente, Issei no dijo nada. Akeno era una reina. Incluso si ella era débil como el infierno, lo cual dudaba un poco, debería ser capaz de acumular al menos tanto daño. Estaba más interesado en Visser. Matarte. El cuerpo de la monstruosa mujer comenzó a retorcerse y sufrir espasmos, mientras sus músculos y huesos cambiaban y mutaban de manera irregular. El poder en su cuerpo estaba aumentando tremendamente hasta el punto de que todos podían ver el aura verde enferma flotando a su alrededor. Los mataré a todos ustedes. Todos serán tintos de rojo como el cabello de la puta escarlata cuando termine de comerlos. Manos mutadas salieron de su cuerpo ya retorcido y se abalanzaron sobre los adolescentes, obligándolos a todos a saltar. ¡Guau! La mayoría de ellos al menos. Rías tuvo que arrastrar a Gasper con ella. ¿Qué está sucediendo? Lo siento, Gasper. Cometimos un error. La pelirroja hizo una mueca mientras se alejaba del tsunami de manos. Bajamos la guardia. Parece que Visser ha tomado algún tipo de droga. Esto podría ser más difícil de lo que pensábamos. ¿Desde cuándo las drogas pueden hacer eso? Rainare se resistió. No era una veterana, pero había visto y oído hablar de una buena cantidad de peleas. Ni una sola vez había oído hablar de una sustancia que pudiera convertir a un demonio débil en algo tan abrumador. Ha habido rumores de una nueva sustancia en el mercado negro. Rías recordó algo que escuchó al pasar. El gobierno del diablo y las fuerzas de seguridad han estado tratando de mantenerlo en silencio durante los últimos años, pero el problema estaba comenzando a crecer lo suficiente como para que fuera demasiado difícil de contener. Lleva a débiles y fallen a un frenesí salvaje. Los adormece ante el dolor, magnifica el placer, vuelve su mente a la locura y hace que sus cuerpos produzcan niveles de energía más altos de lo normal. Big M. Arlequin. Neverland. Ciudad Esmeralda. Issei interrumpió, causando que muchos lo miraran con sorpresa. Finalmente había abandonado su aspecto deslucido por uno de fría molestia. Un síntoma que tienen los usuarios frecuentes son las venas varicosas y que se vuelven de un color verde enfermizo. Se usa principalmente en el comercio ilegal de esclavos. Tanto en humanos como en no humanos, pero tiene un efecto absurdamente fuerte en estos últimos debido a su fuerza antinatural. Reacciona a la energía mágica. En dosis pequeñas pero constantes, sus efectos en la mente son comparables al LSD solo que con un impacto significativamente más fuerte en los nervios del usuario. Muchos de sus nombres provienen de eso. Es solo cuando alguien lo toma en dosis masivas que una reacción retorcida como esta sucede. Lo escuchó de pasada, pero nunca pensó que en realidad era que esa perra pasó y. Debilidades. Kiba gritó mientras cortaba las extremidades que se aproximaban a gran velocidad, pero hacerlo parecía no hacer casi nada. En todo caso, a juzgar por los gemidos y las risas dementes que estaba escuchando, Visser se estaba excitando con el dolor. Lo mismo con cualquier usuario de drogas. Espera a que se estrellen. Usar tanto poder tan rápido deja a la mayoría de los demonios de bajo nivel literalmente demacrados. Por otra parte, se sabe que los efectos duran al menos media hora. No creo durarías tanto. Issei se encogió de hombros. Aparte de eso, sus funciones cognitivas se disparan como la mayoría de los consumidores de drogas. Las alucinaciones están casi garantizadas en este punto. Grieta. Grieta. Estallido. Un rayo de electricidad salió disparado desde un lado e iluminó a Visser intensamente.
El monstruo gimió de puro éxtasis antes de volver su atención a su nuevo atacante y lanzar un ataque en dirección a Akeno también. Cuando hay una sobredosis, la droga hace que el beta del cerebro genere dopamina a un ritmo insano hasta el punto de que todo el órgano prácticamente se ahoga en ella. Eso incluye el tálamo y la corteza sensorial. Continuó, su voz muerta y clínica. ¿Significado? Preguntó Rainare con escepticismo. A diferencia de los demás, ella tenía una idea de lo inteligente que era realmente Issei, pero esta era la primera vez que usaba la cabeza. ¡Bam! La mitad del lado del edificio al que estaban al lado fue arrancado del contraataque de Visera con eco, arrojándola a través de la estructura y la que estaba detrás si los sonidos eran algo por lo que pasar. Un buen número de sus manos mutadas estaban arañadas y llenas de cicatrices por el metal que había arañado, pero el único sonido que salía de la boca del monstruo era de placer y rabia. Hacia un lado, vieron a Akeno alejarse volando de donde casi había sido asesinada. Ya no sonreía y su uniforme estaba desgarrado hasta el punto de que todos podían ver su sostén y sus bragas. Negro, obviamente, y todo encaje. Ningún apoyo en absoluto para su pecho impresionante. ¡Qué irresponsable! Eso no era saludable. ¿Cómo podía cuidar tan poco sus senos? Deben estar llorando de dolor por la falta de seguridad. En resumidas cuentas, es lo que Webb dijo antes. No puede sentir dolor, todo la hace sentir un placer extremo, tiene un aumento de energía masivo que literalmente está deformando su cuerpo en una abominación aún mayor que antes, y su mente está muy lejos de que no tiene sentido hablar con ella. Issei resumió cuando Visser volvió a centrar su atención en ellos. Una ola de poder que no se originó en el monstruo inundó el área, haciendo que todos se volvieran hacia Rías. El Gremori estaba rodeado por una energía viciosa carmesí y negra, lo que obligó a Gasper a retroceder. Incluso si el poder opresivo no fuera suficiente para hacer que los demás mantuvieran su distancia, la mirada irritada que tenía lo compensaría. ¿Poder de destrucción? Rainare siseó, preparándose para la oleada repentina, sin estar preparada para el nuevo desarrollo. Issei había visto el poder característico de la familia Bael varias veces. Era una habilidad bastante aterradora en el papel, se decía que podía destrozar cualquier cosa con la que entrara en contacto. Podía sentir que su piel y sus nervios se estaban carcomiendo solo por estar expuesto a las heces. He tenido suficiente de ti, Visser. Pensar que caerías incluso más lejos que un Stray débil. La muerte es una misericordia. Rías levantó una mano y manifestó una carga de muerte carmesí y ébano antes de descargarla sin piedad. Fue un poco decepcionante en su opinión. La chica era toda fuerza bruta y sin control. Magia que podría destruir en lugar de destrucción misma en forma de magia. Sirfetch, por otro lado, incluso los monstruos en sus brazos reconocieron las habilidades de Lucifer. De hecho, si su conjetura era correcta, con un rugido caótico, el poder negro y rojo avanzó y se estrelló contra las manos de Visser, estropeando y empujando las olas de carne sin descanso, pero se quedó sin vapor demasiado pronto para causarle daño a Visser. En lugar del dolor de su carne siendo desgarrada, el demonio loco simplemente brillaba en éxtasis, sus brazos de tamaño normal a sus costados y los nuevos que soltó alcanzando los 8 senos en su frente y acariciándolos con saña. Espera, ¿por qué demonios? ¿Ella engendró más senos también? ¡No! Issei le espetó a Visser, causando que todos saltaran de sorpresa y finalmente rompiendo su estado de ánimo aburrido e impasible. Esas son malas excusas para Opari. Hazlo de nuevo. Hazlo bien. Ni siquiera te estás acariciando correctamente y ¿por qué hay círculos mágicos alrededor de tus pezones? Lo que vino después solo podría describirse como una lactancia automática de fuego rápido con rondas ácidas. Todos tuvieron que saltar para evitar ser golpeados. Excepto Issei. Simplemente estaba parado allí con un ojo temblando desenfrenadamente. Aparentemente, Visser no le prestó atención, ya que en realidad no hizo nada más que gritar, sino que se concentró en los demonios que habían estado luchando contra ella todo este tiempo. Issei. Rías gritó alarmada mientras llevaba a Gasper a un lugar más seguro. Sus senos, y caricias, pero ácido, y gritos, ¿y por qué? ¿Por qué me duelen tanto los ojos y el corazón al ver esto? Parecía estar en un mundo completamente diferente ahora, con su cerebro aparentemente apagado debido a que fue testigo de lo que solo podría describirse como un sacrilegio para todas las cosas de los senos, atrapado en su lugar con su dedo aún apuntando acusadoramente al monstruo, y literalmente llorando lágrimas de dolor. Sangre en agonía sincera.
Visser se regodeaba y gemía al mismo tiempo, masturbándose brutalmente el pecho hasta el punto de sacar sangre para disparar más ácido de leche materna a sus objetivos. No sé qué es más estúpido. Rainare gritó mientras se cubría detrás de una pared. Esta perra tonta inyectándose leche materna ácida, el imbécil simplemente parado allí, o el hecho de que ella lo ignora por completo. ¿Qué diablos pasa con este lugar? Tenemos que acercarnos de alguna manera. Rías hizo una mueca mientras se alejaba de su barbera que se derretía gradualmente. Kiba. Akeno. Koneko. Distráela. Bien. Los tres salieron disparados de sus posiciones defensivas en direcciones opuestas, usando su velocidad mejorada para atacar a Visser y atraer su atención. No funcionó. Con otro gemido orgásmico, el cuerpo de Visser estalló en más miembros retorcidos en todas direcciones, incluso cuando Akeno la estaba electrocutando. Extendiéndose como una bestia enloquecida, las garras se engancharon no solo a las distracciones, sino que también se clavaron en las paredes detrás de las cuales todos los demás se escondían. Fue solo debido a reacciones rápidas que Rías logró empujar a Gasper a un lugar seguro antes de que ella y Rainare quedaran atrapadas como todos los demás. Y, por supuesto, no hace falta decir que Issei también fue atrapado. La sacudida y el repentino contacto físico parecieron ser suficientes para sacarlo de su maltratado Opa y Funk. Aja. Aja. Lo hice. Los atrapé a todos. Incluso a Gremory. Visser vitoreó con dichoso regocijo. Esta noche me daré un festín. Estaré lleno por primera vez en meses. Akeno luchó contra la mano que la sostenía, rasgando su ropa en el proceso. Aún así, por alguna razón, desde una perspectiva externa, parecía que no se estaba esforzando tanto y se estaba excitando. NNNGH. Rías parecía mucho menos complácida que Akeno, aunque su ropa también se rasgó en el proceso. Koneko, debido a su fuerza, recibió un trato especial y fue sostenida por 3 manos, dejándola completamente inmóvil. Maldita sea. Kiba tuvo tanta suerte con una sola mano a su alrededor. Maldita perra. Rainare luchó con saña. Su atuendo se estaba desmoronando tan fácilmente como el de Rías y Akeno. Solo un disparo. Es todo lo que necesito para acabar con ella. Malditos demonios. Rías. Gasper gritó con absoluto terror y alarma, su piel de alabastro ahora era de un blanco tiza pálido. Ahora solo era él. Visser atrapó a todos los demás. Ella tiene a Rías. Akeno. Kiba ella incluso tiene, oí. Abusador de pezones de perro mutante. Déjame ir. Ahora. Oh. Bien. Ella tiene Issei. Todos se detuvieron ante la nueva voz. Más bien, era la voz de alguien que había estado hablando todo el tiempo, pero ahora tenía una cantidad significativa de intenciones asesinas detrás. Lo suficiente como para que incluso el delirante Visser pudiera captarlo. A Issei no le gustaba que lo tocaran. Visser solo parecía ser capaz de decir que él estaba allí en primer lugar y no que era peligroso. La mano que lo sostenía lo acercó, y ella lo olió. Hueles delicioso. Muy carnoso. Vas a estar delicioso. Creo que te comeré primero. Hubo un pequeño destello verde, luego rojo bajo los dedos que lo envolvían, y el dedo anular de Visser explotó en un revoltijo de huesos, sangre y carne. Corrección. A Issei realmente no le gustaba que lo tocaran. ¿Magia? La mayoría de los demonios pensaron confundidos. Si bien era posible usarlo sutilmente, rara vez se escuchaba hacer algo tan drástico mientras estaba restringido. Por primera vez desde que tomó las drogas, Visser sintió dolor. Era solo un dedo. No era nada comparado con el daño que sufrió antes por parte de Akeno, Kiba y Koneko, y estaba drogada con suficientes drogas para adormecer la mente que su cuerpo había mutado a niveles repugnantes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su grito espeluznante fue aún más agonizante y desesperado que cualquier cosa que hubiera hecho antes? No. Incluso antes de eso, ¿por qué me dolía en primer lugar? Estaba drogada con suficientes drogas que el rayo de Akeno que atravesaba todo su cuerpo la obligó a tener un orgasmo monumental. No debería ser físicamente posible que lo que él hiciera algo más que causarle más placer. Tú, pequeño bastardo humano. En lugar de seguir su pedido, Visser lo golpeó de cabeza contra el suelo varias veces con saña, como si ablandara su cuerpo. Nadie notó el breve destello rojo justo cuando ella terminó por el primer impacto.
Durante lo que parecieron minutos, el área estuvo ocupada por los golpes rítmicos de un niño humano golpeando el suelo sin piedad, agrietando el concreto y el asfalto con facilidad. Prefiero mis comidas algo frescas, pero tendré que arreglármelas con esto. Satisfecha con su tratamiento, la bestia enloquecida sonrió maliciosamente cuando el área debajo de su cintura humana se abrió como una boca dentada que se volvió hacia un lado, revelando una caverna de muerte enferma, con colmillos y huesuda. El espeso y repugnante fluido verde pálido que casi parecía pus goteaba de la abertura y caía al suelo, silbando mientras devoraba el cemento tan fácilmente como su leche materna ácida. Otro destello de rojo y verde. El dedo meñique de Visser literalmente explotó en sangre, huesos y sangre. ¡Ah! Nuevamente, la bestia gritó a los cielos, lo suficientemente fuerte como para romper el poco vidrio intacto que quedaba en el área, y lo suficientemente fuerte como para que todos vieran sangre saliendo de su boca. Incluso si no estaba drogada, los demonios y los caídos podían decir que la agonía del monstruo no era normal ni natural. Dedo a dedo. Él no estaba luchando contra ella. La estaba torturando. Desde su perspectiva, Rías pudo notar que su brazo izquierdo había cambiado, pero toda la sangre pegada al adolescente enmascaraba qué era exactamente. Podía detectar un toque de verde, y que la forma de su extremidad se había alterado para volverse un poco más grande. ¿Era un Sacred Gear? No volveré a preguntar. Su tono era tan frío como una tundra. Todo el ingenio y la energía inmaduros que tenía antes estaban muertos en lo que a él respectaba. Issei ni siquiera parecía nervioso por su estado. Cubierto de sangre y suciedad, con la ropa rasgada y siendo maltratado con tanta violencia. Estaba acostumbrado a todo eso. Lo que más le molestaba era que el monstruo todavía lo estaba tocando. No se dio cuenta, ni le importó ese asunto, pero la nobleza de Rías estaba haciendo alteraciones significativas en sus pensamientos e impresiones sobre él a partir de esto. Tú. Pequeño monstruo. ¿Cómo te atreves a dañarme? No debes ser capaz de dañarme. Visser chilló en una mezcla de rabia, miedo, confusión e incredulidad. Fue imposible. No se suponía que le doliera con tanta droga en ella. Se suponía que nadie debía lastimarse cuando estaba en él. Incluso si la mataban, se suponía que debía sentirse bien, como se lo merecía. No tenía sentido. Ella no podía aplastarlo. Pero ella podría matarlo de otra manera. Sin decir nada, el brazo mutilado del monstruo se clavó directamente en su cavernosa boca inferior. Le advertí, espera, esos no son órganos intestinales, esos son oh mierda, me está empujando en ella. Crujido. Las fauces retorcidas se cerraron sobre él con un sonido repugnante. Issei. Varios gritaron alarmados. Ese idiota. No puede sacar su mente de la cuneta por 5 segundos, ¿verdad? Rainare no era uno de ellos. Ella era la única que estaba más interesada en lo que sucedió a continuación. Ella sabía que él estaba bien. O al menos, debería serlo. Si fuera un humano normal, no habría estado vivo después de haber sido arrojado contra el suelo de esa manera. Y mucho menos hablar. Jajaja. Delicioso. Un poco duro, pero ese humano es sin duda carne de primera. Creo que incluso noto un toque de dragón en él también. ¡Qué maravilloso! Visser se regodeó, el dolor en su mano ya había desaparecido cuando su mente drogada se adaptó a lo que Issei le había hecho. Muy pronto, dirigió su atención a Rías a continuación. Ah. Pero, por supuesto, el regalo principal de la noche eres tú, Gremory. No es frecuente que pueda probar la clase superior. Me pregunto si serás diferente a tus esclavos. Oh. Si lo eres, entonces sería un desperdicio si te tuviera a ti primero. Supongo que eso significa que tendré a uno de los otros a continuación. Los Devils y Rainare lucharon inútilmente contra sus ataduras sin éxito. Ninguno tenía la fuerza o la libertad para concentrarse lo suficiente como para lanzar la magia necesaria para escapar. El único libre era Gasper, quien observaba horrorizado desde la distancia cómo las únicas personas cercanas a él estaban a punto de ser asesinadas. No. Se esforzó por no llorar mientras se arrodillaba. No. No quiero esto, sé que tengo que irme en algún momento. Pero afuera da miedo, y Rías es fuerte. Ella no me necesita. Nadie lo hace. Solo salí a mirar. No puedo evitarlo. Soy débil. Tienes razón. Eres débil, y ella es fuerte, bueno, más fuerte que tú al menos. Pero tarde o temprano esa idiota va a morder más de lo que puede masticar.
Ella es del tipo que dejará que su orgullo venza a su común sentido común en los peores momentos. Y cuando eso suceda, ella necesitará toda la ayuda que pueda obtener. Tal vez la tuya. Tal vez la de otra persona, pero eventualmente necesitará ayuda, o perderá algo importante. No puedo hacer nada. Su escalofrío aumentó masivamente. Si Issei-senpai no puede ganar, ¿por qué saliste afuera? Tienes más miedo de todo que yo. Por la misma razón que deberías. Dinero, propiedades y objetos de valor. Cualquiera puede obtenerlos de sus habitaciones. Es fácil si sabes cómo funciona todo. Sin embargo, las cosas que importan, las cosas que te apoyan en tu cabeza y corazón, te hacen ser quien eres. Esos tienden a ser los que no puedes controlar, cosas que pueden desaparecer si no tienes cuidado. Es difícil encontrar más de esos, incluso si tratas de buscarlos. ¿Irte? Yo, he dejado que se vayan suficientes cosas. No todo fue mi culpa, pero al final, ni siquiera traté de aferrarme a nada. Me di por vencido. Me escondí. Antes de darme cuenta, vi que apenas me quedaba nada que me importara más. Cosas que ya se estaban desmoronando. Esconderse mientras más de ellos se iban, eso era lo mismo que quedarse quieto y no hacer nada. Traté de darle un buen uso a todo este jodido poder y potencial, para ayudar a la gente, pero al final fue inútil. No, nunca me gustó mucho en primer lugar. Nunca me importó el poder o el dinero ni nada de esa mierda. Todo se vino abajo de todos modos. ¿Y ahora? Es todo lo que me queda para mantener lo poco que me queda. Por mucho que lo odie, seguirá siendo inútil si me quedo sentado sin hacer nada. De pie y sin hacer nada. Justo como lo que estaba haciendo ahora. Issei miró a Gasper con una sonrisa dolorosa y amarga. Ser yo apesta. Es una tortura. Solía ser divertido, pero ahora, tómalo de alguien que ya no tiene mucho. Todavía tienes mucho a lo que aferrarte. Todavía tienes la oportunidad de mejorar. Por favor. El niño pequeño con ropa de niña hizo una mueca, reuniendo la fuerza para superar su miedo y levantarse de nuevo. No seas yo. Sus puños se apretaron. Observó desde la distancia cómo Visser lentamente comenzaba a mover a Kiba hacia sus fauces profanas, vio. Era gracioso como una sola palabra podía arruinar un momento. Mi nombre es Gasper. Las pupilas del vampiro se deformaron, volviéndose rojo carmesí con un núcleo blanco ardiente. Era la señal de que estaba usando su Sacred Gear, Forbidden Valor View. Visser y Kiba estaban congelados. ¿Eh? Rías, Akeno, Rainare y Koneko parpadearon confundidos cuando las manos que los sostenían se pusieron rígidas. No puedo abrazarla por mucho tiempo. Date prisa. Gritó el obispo, haciendo todo lo posible por mantener a las chicas fuera de su visión periférica. En este momento solo conocía dos formas en que funcionaba su Sacred Gear. El primero sucedió si estaba en un estado de pánico. Básicamente, detuvo el tiempo durante unos segundos para todos los que lo rodeaban. No funcionó en personas realmente fuertes como Circe, pero afectó a la mayoría. Se negó rotundamente a referirse a él como el mundo, independientemente de cuán terriblemente similar fuera a ese famoso poder. El segundo fue el efecto más conocido de Forbidden Valor View, donde podía detener el tiempo en todo lo que estaba dentro de su línea de visión. Este era un poder activo en el que tenía que concentrarse para usarlo, y era algo que nunca entendió. Incluso ahora podía sentir que se le escapaba el control. Este fue el intento más exitoso que había hecho, y por lo que parece, tendría suerte si duraba 10 segundos. Bien. Ahora que no estaban siendo aplastadas o acariciadas, las chicas podían concentrar su fuerza y magia para liberarse. Koneko necesitaba un poco de ayuda extra, pero al final logró liberarse justo a tiempo para alejarse un poco antes de que Gasper finalmente perdiera el control de sus ojos y poderes, mirara hacia otro lado y cayera de rodillas nuevamente exhausto. Nadie notó el extraño brillo verde que palpitaba en el estómago de Visser. El monstruo parpadeó confundido cuando volvió en sí y notó que sus cautivos, además de Kiba, estaban libres. ¿Qué? Visser. Deja ir a Kiba y haremos que tu muerte sea rápida. Rías gritó, su paciencia se había ido mientras volaba sobre su objetivo, la magia preparada junto a Akeno y Rainare. Ara. Estoy de acuerdo. Si bien me gusta dibujar estas cosas, admito que también he perdido mi interés en esta debacle. Akeno sonrió, pero sus ojos eran terriblemente fríos, y los relámpagos se arquearon alrededor de ella malévolamente. Ustedes dos ya tuvieron su turno. Yo también necesito descargar algo de estrés.
Rainare conjuró varias lanzas sagradas a su alrededor. Tan poderosos como eran Rías y Aquino, Visser era un demonio, y la energía sagrada era una sentencia de muerte para alguien débil como ella. Koneko se conformó con hacer crujir los nudillos. Visser simplemente miró hacia arriba con los ojos borrosos, casi como si ni siquiera los estuviera mirando en primer lugar. Aja. Ajajaja. Entonces es así. Nada ha cambiado. Nada. Estalló en una risa histérica. Si nada va a cambiar para mí, entonces, al menos, cambiaré algo tuyo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las manos del monstruo que sujetaban a Kiba se apretaron con fuerza y lo hicieron gritar de dolor. Con un poderoso gesto, ella lo levantó, sin duda lista para aplastarlo contra el duro suelo. Oí. Monstruosa perra drogadicta. Un poco de trivia. Una tremenda ola de intenciones asesinas inundó los sentidos de todos, paralizando incluso al delirante Visser. Acompañando a la horrible sensación había un brillo verde vívido y brutalmente enfermizo que provenía de la abertura que había consumido a Issei. ¿Todavía está vivo? Akeno parpadeó con genuina sorpresa. La voz que había llamado la atención de todos era claramente suya, pero al mismo tiempo, de otra persona. El tono y el tono eran los mismos, pero todo lo que era humano e inmaduro fue reemplazado por algo que, bueno, era claramente mucho más aterrador. Las palabras soy médico son sinónimos de las palabras sé cómo joderte por dentro. Algo dentro del estómago de Visser se sacudió. Solo un poquito. Apenas se notaba. Te estoy jodiendo. El monstruo se volvió blanco como el hueso. Empieza a gritar. Visser gritó. Era incomparable a cuando Akeno la estaba electrocutando, o cuando Issei le rompió los dedos antes. Lo que todos escuchaban ahora era el sonido de alguien que gritaba pidiendo muerte, de alguien que estaba sufriendo torturas a las que no estaban acostumbrados, que no estaban preparados e incapaces de soportar, incluso cuando estaban drogados con drogas destinadas a evitar que ella sintiera dolor. Cada miembro deformado de Visser se volvió esporádico, golpeando en todas partes en todas las direcciones, arañando cada centímetro de carne que tenía en un intento de acabar con todas y cada una de las partes de su cuerpo que sentía que agonizaban. Con la cantidad de manos que tenía disponibles, pronto se desgarró tanto que era más difícil encontrar un trozo de piel que no estuviera estropeado que uno intacto. Kiba fue lanzado a la distancia en medio de la agitación, pero debido al hecho de que era un demonio y estaba en buena forma física, se recuperó relativamente rápido. Ahora. Concéntrate en la mitad superior. Rías gritó, liberando su poder de destrucción en Visser en una ola colosal. Bien. Akeno y Rainare continuaron con sus ataques, haciendo estallar el cuerpo excesivamente mutado de su enemigo en el proceso sin remordimientos, y ahogando los gritos de Visser en el proceso. El ataque combinado fue nada menos que puro caos. Una mezcla irregular y antinatural de relámpagos, energía sagrada y destrucción con forma corporal que ataca inestablemente a un solo objetivo. Visser no fue derrotada ya que fue masacrada. Lo que quedaba de su cuerpo salió volando con tanta fuerza que el edificio contra el que se estrelló el monstruo se derrumbó casi tan pronto como fue golpeado. ¿Lo hicimos?, preguntó Koneko, sintiéndose un poco inútil ya que no tenía ataques reales de largo alcance. No siento nada. Rías no ha confirmado nada todavía. Ya había dejado que su confianza sacara lo mejor de ella una vez esta noche. ¿Qué hay de Issei-kun? Akeno habló, viendo lo que quedaba en el cuerpo de Visser lentamente a la vista. Ella no fue la única que se sorprendió al descubrir que él había sobrevivido al ser comido antes, y sus acciones ahora hicieron que acabar con su enemigo fuera mucho más fácil de lo que debería haber sido. Además, a decir verdad, ella estaba un poco excitada por lo que hizo y cómo habló al final. Su tono al final, y esos gritos que hizo Visser, él debería estar bien. Rainare voló hacia abajo, mucho más confiado en la muerte de Visser que los demás. Un demonio aleatorio sin nombre que sobrevive a un golpe directo contra el poder de la destrucción y varias lanzas sagradas. Sí. No. La perra estaba muerta. Mirando hacia abajo, vio el cadáver retorcido y mutilado tirado entre los escombros. No se veía la cabeza ni la parte superior del cuerpo, y lo que quedaba parecía haber sido ablandado y quemado al mismo tiempo. No se movía en él, lo que se suponía que era el frente de la bestia de repente se tambaleó cuando una mano cubierta de magia verde atravesó como si estuviera viendo una de esas películas de Alien. De acuerdo. Aparte de que Issei era repugnante, el cuerpo no se movía.
Clay estaría orgullosa. Issei. Rías bajó justo cuando logró sacarlo del cadáver. ¿Estás bien? Ara. Oh, parece que los rumores tenían algo de verdad después de todo. Akeno sonrió descaradamente, claramente le gustaba lo que veía. La razón de su pausa era comprensible. Estaba desnudo y cubierto de fluidos corporales después de todo. No es de extrañar que Visser insistiera constantemente en que él era carnoso. No está mal. Es una pena que esté unido a un idiota. Rainare admitió honestamente, observando las vistas. La única forma de ropa que tenía sobre él era la tela sagrada blanca y azul que estaba envuelta alrededor de su brazo derecho hasta el codo. En el lado positivo, no era tan malo. Su ropa holgada escondía el hecho de que en realidad estaba en bastante buena forma con un marco ágil y músculos pronunciados. No era exagerado, pero ciertamente parecía que podía manejar los suyos si tuviera que pelear. Y aunque estar cubierto por los fluidos corporales de un monstruo era repugnante, el brillo húmedo que le daba a su cuerpo hacía que todas sus características físicas se destacaran de una manera muy notoria que ninguna de las mujeres discutiría en contra. Aún así, distraía un poco cuando los fluidos que goteaban de él estaban comiendo el suelo a sus pies. Tambaleándose y tambaleándose mientras se volvía a poner de pie, el humano adolescente miró con furia a todos los que estaban allí. Solo era un hombre manejado por un monstruo, usado como lo que era esencialmente el consolador consumible más grande del mundo, como si estuviera en una especie de horror borenta y de los Bigs. Pasé 5 minutos en, con mucho, la cuarta vagina más repugnante de todos los tiempos. Entonces, porque alguien aparentemente no pensó bien las cosas, fui electrocutado en dicha vagina, reclasificándome como el vibrador consumible más grande del mundo. Terminó todo con una cesárea inversa para sacarme de dicha prisión basada en el útero. Así que no estoy seguro de estar bien en este momento. Le tomó un momento a alguien pensar en una reacción razonable a eso. Akeno apartó la mirada avergonzada por el comentario electrocutado. En retrospectiva, sorprender a un oponente que tenía un aliado dentro de ella probablemente no era la mejor de las ideas. Rías hizo una mueca ante la diatriba. Él planteó algunos puntos válidos y, espera, ¿qué fue eso de ser un consolador comestible? Visser se lo comió, ella no, oh. De repente, las partes de la vagina de su diatriba tenían mucho más sentido. Entonces eso significa que el fluido de apariencia ácida sobre él era en realidad, tú también estás desnudo. Señaló rotundamente con eco, aunque nadie se perdió el leve sonrojo en sus mejillas, y el hecho de que estaba tratando de evitar mirarlo. Lanzó los brazos al aire con frustración, sin molestarse en absoluto en tratar de cubrirse, lo que en retrospectiva fue sorprendente considerando cuánto odiaba ser el centro de atención de varias personas. Y ahora él, un enocleofóbico, va a tener que correr por la ciudad con el escroto al viento para que todos lo vean solo para conseguir un par de pantalones. Luego, mañana, tendrá que hablar con el habilitador sobre la compra de un nuevo uniforme de mierda demasiado caro porque, ¿por qué diablos no? No estaba bien, era jodidamente fantástico. Este es el incidente de Cerberus con Valí otra vez. Dejas que los novatos hagan lo que quieran porque, oye, parece que saben lo que están haciendo, ¿por qué no complacerlos un poco? Lo siguiente que sabes es que tú regresa a tu casa y reza para que tu magia asegure que tu foto no esté en internet al final del día. No somos novatos. Koneko frunció el ceño. No. Son niños fingiendo ser adultos. Respondió irritado, con más emoción y calor de lo que nunca había expresado desde que los conoció. Si Dio o yo no estuviéramos aquí, que por cierto fue pura coincidencia, ustedes se habrían ido porque no tenían idea de qué demonios estaban haciendo una vez que las cosas se pusieron un poco difíciles. Vine aquí esperando eso. No tendría que hacer nada. En el peor de los casos, venir aquí era que la Cougar simplemente dispararía de forma barata a la cosa desde la distancia, obtendría un impulso de ego y sería un poco insufrible por un tiempo, y lo llamaríamos un día. Pero no, a pesar de que supuestamente tiene más experiencia en el mundo real que ustedes juntos, ella es tan mala como ustedes. Algo sale inesperado y todos se desmoronan como un castillo de naipes. Mi nombre es Gasper. Las palabras salieron de la boca del travesti antes de que siquiera pensara en ello. Se estaba convirtiendo rápidamente en un hábito sobre el que no tenía control. A juzgar por su expresión, a Rainare no le gustó que se pusiera en duda su competencia. Deberías mirarte en un espejo. Kiba intervino, finalmente llegando al sitio después de ser arrojado.
Estabas distraído y en más peligro que todos nosotros. Si alguien fue descuidado, eres tú. Puedo darme el lujo de ser descuidado porque no soy débil. Issei respondió fríamente. Fui más útil siendo literalmente empujado dentro del coño con colmillos de esa cosa que balanceando tu bastón brillante todo el tiempo. Ah, y solo un recordatorio, en primer lugar se suponía que no debía pelear. Manejar esto fácilmente por ustedes mismos. Sus palabras habían apuñalado profundamente en el pecho de todos los demonios allí. Issei tenía razón. Se suponía que solo debía esperar y verlos trabajar. Se suponía que tenían que demostrar lo competentes que eran. En cambio, casi todos fueron asesinados. No. Una pequeña y traidora voz en la parte posterior de su cabeza susurró. Fuiste descuidado. Otra vez. Fuiste descuidado, otra vez. No te importó. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Y por eso, fuiste, Issei apretó los dientes desesperadamente. No. No vayas por ese camino. ¿Te sorprendió que te comiera una vagina con colmillos en lugar de una boca normal colocada de forma extraña? Mantente enojado. Concéntrese en ellos. No intentes hacer conexiones que no existen. No intentes recordar algo que solo empeorará las cosas, pero, ¿y la droga? ¿Por qué sigue aquí? Ya no debería estar por ahí. Oh, no está mal para un niño. Por otra parte, eres un dragón. Podría disfrutar esto después de todo, un caballo que es rápido y un espadachín. Una torre que puede resistir y golpear con fuerza. Una reina que es un pony de un solo truco. Un alfil que está tan angustiado emocionalmente que es casi como yo, y un rey con una habilidad potente pero que no hace ningún esfuerzo por manejar o mejorar los que están debajo de ella. Felicitaciones. Aparte de Dio, todos ustedes son tan mediocres que literalmente duele. A mí en particular. ¿Ves el jugo ácido de Koch y las marcas de quemaduras eléctricas? Soy literalmente la mitad de una batería industrial en este punto. No, eres menos que mediocre porque solo hay 5 de ustedes. Eres literalmente menos de un tercio de una nobleza normal. Issei continuó separándolos, acunando su cabeza y gimiendo en voz alta para sí mismo más que para su audiencia. Ah. Esto es exactamente como valí jodidamente otra vez. Váyanse a la mierda, Circes. Sabías que esto iba a pasar. Sabías que iba a reaccionar así. Te juro que voy a patearte el trasero si apareces frente a mí. Rias se mordió la lengua ante la reprimenda que estaba recibiendo. Nunca nadie había hablado tan mal de ella y de su nobleza como antes. La habían insultado, sí, pero que la trataran como a una niña incompetente que no sabía nada, que su linaje, inteligencia, poderes, nobleza y habilidades no tenían ningún sentido, era algo que nunca había experimentado y no le gustaba. Especialmente cuando sabía que en realidad se lo merecía. Mirando a su alrededor, tuvo la sensación de que su nobleza tenía una opinión similar. ¿De qué diablos está hablando? ¿A qué no preguntó a los demás, algo preocupado de que Issei estuviera actuando como si ni siquiera estuvieran allí ahora? Ni idea. Respondió con eco, moviéndose incómodamente. Si sus instintos no se hubieran vuelto locos, habría estado más que irritada por el humano que menospreciaba implacablemente a su familia. Se está ejercitando inconscientemente. Su ki se está haciendo más grande y más agitado. Estoy más sorprendido de que en realidad esté hablando de alguien que usa su nombre real. Rainare inclinó la cabeza hacia un lado con auténtico asombro. Era comprensible. Issei nunca llama a nadie por su nombre real. Siempre se les ocurre algún apodo o etiqueta para ellos. Incluso los profesores de Kwon no estaban exentos del trato. Todos la miraron por un momento antes de que sus ojos se abrieran de golpe. Ella está en lo correcto. No lo creo. Debe ser serio. Tal vez Valí es el nombre real de otra persona también. Issei, ¿de qué estás hablando? Rias preguntó con cautela. ¿Por qué estás enojado con mi hermano? El humano frustrado miró a Rias con renovada intensidad. Tú. Los Minions. Puma. Todos ustedes son patéticos. Si los dejo solos, en algún momento la cagarán, sucederán cosas y, lo peor de todo, tendré que cubrirles el trasero. Porque vivo aquí. Lo que significa que todos volverán a prestarme atención y la gente comenzará a arrastrarme a sus problemas de mierda nuevamente. ¡No! A la mierda con ese ruido. Todos los no humanos allí claramente no apreciaron sus pensamientos sobre sus habilidades, pero decidieron no decir nada por el momento. Nunca fue una buena idea detener a una persona visiblemente perturbada en medio de una diatriba.
A partir de la próxima semana, ustedes estarán entrenando. Continuó, tomándolos a todos con la guardia baja. Me mostrarás lo que tienes, y luego se me ocurrirá una manera que hará que no apestes, para que puedas dejarme en paz. Esto no es negociable. No me voy a quedar atrapado tratando con todo el mundo, es una mierda otra vez. ¿Entendido? Oye. ¿Por qué demonios me obligan a hacer esto también? Rainare se quejó. Habría dicho más y una tremenda ola de pura intención asesina se hubiera apoderado de todos los presentes, anclándolos a sus lugares. De repente, todos se sintieron muy pequeños frente al enojado adolescente desnudo que goteaba jugo ácido. No cambió físicamente en lo más mínimo. No generó ningún poder de ningún tipo, pronunció alguna maldición o alteró la realidad, pero por alguna razón simplemente se destacó más que cualquier otra cosa aparentemente a voluntad. Casi como si todo lo demás se volviera tan insignificante en comparación con él que se volvió similar al escenario de fondo. Porque si no lo haces, le diré a Azazel que envíe a alguien apenas competente que lo haga. ¿Entendido? Fue en ese momento que Rainare recordó que se había estado quejando con un Sekiryutei muy agitado, y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, algunos de esos rumores sobre él podrían ser ciertos. Correcto. Entendido. No abandonó lo que fuera que estaba haciendo mientras miraba a todos y cada uno de los que estaban allí a los ojos, asegurándose de que su punto estaba claro antes de detenerse en Gasper. El pequeño Dampir estaba temblando de terror, incapaz de apartar la mirada de él. Fue como una puñalada en el pecho. Compañero. Cálmate. Te estás exigiendo demasiado. Reprendió Dry, aún escondido de los demás. Esa reacción, el miedo confuso. Todo le resultaba demasiado familiar. Sus emociones se habían vuelto a salir de control. Esto siempre sucede. Ni siquiera 2 semanas fuera de la casa y ya estaba lanzando su presencia como si fuera un truco barato, como si fuera un novato, asustando a todos para que se sometieran solo porque no le gustaba algo. Se suponía que había crecido fuera de esto. Se suponía que iba a ser mejor. Él, se suponía que era un montón de cosas que nunca sucedieron, ahora que lo pensaba, maldición. Cerrando los ojos y respirando profundamente, la sensación opresiva que emitía Issei se debilitó rápidamente, casi como desinflar un globo, para alivio de su audiencia. Casi instantáneamente, el mundo volvió a enfocarse, como si nada hubiera sido alterado o torcido en primer lugar. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Kiba, tratando de calmar al menor temblando en sus manos. Nunca antes había sentido algo tan intenso como eso. Ahora, eso fue bastante intenso. ¿A qué no se estremeció, aunque por razones que ni ella misma pudo especificar exactamente? Issei parecía que iba a decir algo, cuando fue interrumpido por un zumbido detrás de él. Un zumbido mecánico. Dentro del cuerpo de Visser. Era algo íntimamente familiar con cualquier adolescente del siglo XXI. El zumbido de un teléfono celular puesto en vibración. Lentamente, como si supieran que hacerlo podría hacer que Issei volviera a explotar, el grupo dirigió su atención al joven. Issei tomó otra respiración profunda. Lo sostuvo y exhaló lentamente. Su postura se degradó de algo imponente a uno de derrota. Su estatura se encogió, e incluso el aura que emitía se desvaneció casi en el olvido. Voy a darme la vuelta, volveré a meterme en la vagina de ese cadáver, tomaré mi teléfono celular y, con suerte, mi billetera, saldré de ella otra vez y me iré a casa. Luego me daré una ducha larga y me limpiaré hasta que ya sea sentirme purgado de este lío, despellejarme efectivamente o desmayarme. Entonces dormiré, o veré porno durante tanto tiempo que me desmayaré. No iré a la escuela mañana, y probablemente pasado mañana. No hables no me contactes. Ni siquiera pienses en mí. Estoy demasiado cansado para lidiar con tus problemas en este momento. En el momento en que abrió los ojos, el adolescente parecía haber envejecido 20 años, como si estuviera ocultando lo exhausto que estuvo todo el tiempo. Aún más desconcertante era lo aburrida y sin vida que se había vuelto su mirada y su expresión. Antes siempre se veían un poco raros, pero ahora eran la definición de libro de texto de inquietante. Fue realmente sorprendente que el Issei de hace 20 segundos y el Issei de ahora fueran la misma persona. Rías, sabiendo que podría estar pisando una mina terrestre, habló con cautela. Will, ¿necesitarás ayuda para llegar a casa? Puedo organizar un círculo de teletransportación a la academia. Está más cerca de tu casa que aquí. Puedo abrir una puerta del dragón. Puedo teletransportarme. Gracias por la oferta.
Él la despidió sin emociones, dándose la vuelta y caminando hacia el cadáver de Viser. Sin un solo momento para pensar en lo que estaba haciendo, el hombre se adelantó y levantó una de las fauces con colmillos arruinadas, que lo habían devorado hace poco tiempo, ignorando por completo los repugnantes fluidos y olores que emanaban al hacerlo, y buscó su celular. Veo. La pelirroja retrocedió a regañadientes. Tendremos que quedarnos para cuidar el cuerpo y el área para que no llamen la atención. Procedimiento estándar. Sí. Lo sé. Sobel no parecía estar prestándole atención, demasiado ocupado siendo engullido por el cadáver mutilado. Los encontré. Rainare realmente quería saber cómo diablos su celular y su billetera estaban intactos mientras que todo lo demás se había reducido a basura, pero se mordió la lengua. Había un tiempo y un lugar para las preguntas al azar, y este no lo era. Oye, Issei comenzó a alejarse de todos. Dile a tu hermano que esta es su única advertencia. Si vuelve a hacer algo así, no esperaré más a Bali. Él sabrá lo que significa. Con eso, el adolescente se dirigió a un callejón cercano, sin importarle en absoluto su falta de ropa o los escombros que tenía que recorrer descalzo. Oh. Idiota. Buen trabajo. Eres el único que no fue completamente inútil. Antes de que alguien pudiera responder, ya estaba fuera de la vista. No se teletransportó cerca de ellos. Cada Dragon's Gate tenía un color único dependiendo de su usuario. No les tomaría mucho conectar los puntos si vieran su cresta carmesí y ébano. Azazel bostezó pesadamente y miró su teléfono celular. De hecho, se había molestado en irse a dormir esa noche, y no estaba muy agradecido por haber sido despertado. Su cansancio se desvaneció casi instantáneamente en el momento en que vio quién lo llamaba. Bueno, esto es una sorpresa. Él respondió, hablando primero. Rara vez llamas a alguien, incluso cuando eras más sociable. ¿Cuándo me ibas a decir? Issei claramente no estaba de humor para juegos. Su tono podría describirse como estéril, pero con una frialdad que podría enviar escalofríos por la columna vertebral de cualquiera. Esa era una pregunta capciosa si Azazel alguna vez había escuchado una. Tendrás que ser más específico, Issei. Ambos sabemos que tengo más de una respuesta válida para algo así. La droga de Nevesan. El adolescente mordió, como si saboreara algo asqueroso. ¿Por qué diablos está circulando? Pensé que lo que estaba leyendo en los tableros de mensajes era solo una imitación, pero no. Mi nariz casi se tapó con esa mierda inconfundible mientras miraba a un idiota callejero tragándosela. Como si fuera un caramelo. Juraste que nuestro error no vería la luz ni del día ni de la noche. Se suponía que era una de las pocas cosas que tú y los demonios hicieron bien por mí hace 5 años. Es curioso lo lejos que parecen llegar tus palabras. En estos días. Estoy empezando a ver un patrón. La sonrisa arrogante del gobernador de los Grigoris se desvaneció al instante. No había esperado que ese desliz en particular llegara a Issei tan pronto. Issei, ella sabe. Cortó a su superior. Chico, ambos sabemos que ella no trabaja en, ella sabe. El caído suspiró. Sí. Ella tampoco está muy emocionada por eso, pero a todos nos tomó por sorpresa cuando confirmamos que apareció. No creas que te defraudé. Estaba contigo cuando destruimos todos los registros, ¿recuerdas? Beelzebub y trabajé juntos para borrarlo de la mente de todos y de todas las bases de datos. Todos estuvimos de acuerdo en que era algo malo, incluso si pudiéramos controlarlo. Y, sin embargo, aparentemente es la última maldita moda. El dragón no estaba impresionado. Ambos sabemos que solo hay otra persona además de nosotros y Neesan que podría ser. Ambos sabemos que es intocable. De lo contrario, Sircex ya la habría borrado por puro principio. Si no te conociera tan bien, casi asumiría que él la odia más que tú. Azazel suspiró, sabiendo a dónde iba esto, casi confirmando las sospechas del chico. Tenía que hablar pronto o el chico perdería el control de nuevo. Issei, ¿realmente quieres volver a ser el centro de atención por esto? La gente finalmente te ha olvidado. Obtuviste lo que querías. Ya nadie sabe quién eres. El silencio era condenatorio. Ja. No. Tienes razón. A la mierda. Que se jodan todos. Que se ahoguen en su estupidez. Ya no es mi problema. El tono inquietantemente caprichoso que tenía Issei era igual de condenatorio. No tiene sentido ayudar. Nadie me quiere de todos modos, entonces, ¿por qué debería hacer algo por el mundo en primer lugar? Niño, Azazel hizo una mueca.
Esas palabras lo hirieron más que a cualquiera de sus posibles asesinos durante el último siglo. Era difícil imaginar que venían de alguien que hace un rato era alguien que podía poner una sonrisa en la cara de cualquiera. Gracias, Zaz. Voy a dormir ahora, o ver porno. Lo que ocurra primero, supongo. Saluda a Neesan de mi parte, estoy tan cansada. El gobernador trató de decir algo, pero fue interrumpido por el clic del otro extremo de la línea que se cortó. Bueno, mierda. A los demás no les iba a gustar esto. Y justo cuando pensaban que ellos también estaban progresando. Un saludo muy especial a José Ontiveros 6427, que me pidió un saludo en un vídeo anterior. Sin más me despido, hasta la próxima. What?